El comedor estaba lleno de sonidos suaves, el tintineo de los cubiertos, el crujir de las sillas cuando alguien se inclinaba para pasar un platillo, y esa risa que siempre parecía un poco forzada, como si todos estuvieran actuando en una obra ensayada. Yo estaba sentada cerca de la punta de la mesa, como siempre en las reuniones familiares en la casa de mi hijo en San Miguel de Allende. Mi plato tenía más palabras que comida. Escuchaba, asentía, sonreía. La voz de Alejandra cortó el aire como un cuchillo bien afilado. Entonces, Paloma dijo, girando su copa de vino con esa seguridad de quien se cree encantadora, ¿cómo se siente ser inservible? Dejó que la palabra flotara, alargándola, y luego sonrió con dientes perfectos y un tono practicado. Una sonrisa que buscaba complicidad y funcionó. Emiliano soltó una risita por lo bajo. Mi nuera dejó escapar una carcajada nerviosa y me miró de reojo. Hasta mi nieto, aún en la preparatoria, esbozó una sonrisita y desvió la mirada. No dije nada. Bajé mi vaso de agua con calma, sin prisas. Miré a Alejandra de verdad por primera vez esa tarde. Llevaba gafas de diseñador sobre la cabeza y una blusa de lino que yo misma había pagado alguna vez, aunque ella nunca lo pidió. Solo lo dio por sentado. Sus arrugas de risa eran apenas visibles. Su confianza, en cambio, era escandalosa. Me enderecé en la silla y mantuve la voz baja. ¿Y cómo se siente, dije, saber que esta inservible ya no va a pagar tus cuentas? El silencio fue inmediato, como si hubiera robado el aire de la mesa. Alejandra parpadeó. La sonrisa se le borró. El tenedor de Emiliano se quedó suspendido en el aire. Nadie se rió esta vez. Mis palabras cayeron sobre la mesa como un telón pesado. No subí la voz. No hacía falta. Me levanté. El roce de las patas de la silla contra el suelo de madera resonó con una especie de final. Tomé mi bolso del respaldo. Hice un leve gesto con la cabeza a nadie en particular y salí por las puertas del patio. Detrás de mí, la mesa contuvo el aliento. Afuera, el sol me recibió como un viejo amigo y me di cuenta de que no había respirado del todo en años. El cajón cerrado en mi oficina me esperaba. Todo comenzó con un pago atrasado de la hipoteca. Emiliano me llamó una noche, con la voz baja, las palabras enredadas en vergüenza. Alejandra había gastado de más. Otra vez. La boutique en Querétaro no estaba dando los frutos que esperaban. Estaban un poco atrasados y el banco empezaba a mandar cartas. Transferí el dinero esa misma noche, 4,200 pesos, sin preguntas, sin juicios. Me dije que solo los ayudaba a tomar un respiro. Todos se atrasan alguna vez. Todos necesitan un poco de compasión. No lo mencionaron de nuevo, ni siquiera un gracias. Pero un mes después, fue otra cosa. El contrato de renta del local de la boutique había subido. Luego, una tarjeta de crédito que Alejandra olvidó pagar mientras organizaba una fiesta de cumpleaños. Después, la inscripción para la escuela privada de mi nieto. Todo urgente, todo, de alguna manera. Terminó en mis manos. Empecé a llevar un registro. Al principio, por pura costumbre. Fui contadora toda mi vida. Los números me tranquilizan. El orden me da paz. Una hoja de cálculo creció en mi computadora, escondida en una carpeta con contraseña, fechas, cantidades, motivos. A veces hasta los recibos que pedía y nunca me daban. La suma creció más rápido de lo que esperaba. Nunca se lo mostré. Ellos nunca preguntaron. Ser confiable se convirtió en mi título. No madre, no Paloma. Solo la que evitaba que todo se derrumbara. Al principio, pensé que era amor. Luego, creí que era deber. Al final, dejé de pensar. Hubo un momento, quizás un año después, cuando Alejandra me dio un beso en la mejilla tras una cena que no pagó y dijo, «No sé qué haríamos sin ti». No lo decía como agradecimiento. Era una advertencia. Después de eso, empecé a imprimir los estados de cuenta. Ahora, de pie en el silencio de mi casa en Guanajuato, caminé a mi oficina. Abrí el cajón de abajo y saqué la carpeta.
Los papeles dentro pesaban más de lo que deberían. Había una cabaña cerca del lago de Pátzcuaro que solía ver los fines de semana. Persianas blancas, un porche con mosquitero, escondida entre pinos. Nada lujoso, solo paz y espacio. Llevaba casi 5 años ahorrando para ella. Un lugar propio donde despertar con el canto de los pájaros y un café junto al agua. Ya casi tenía el enganche cuando Alejandra llamó. Tenía una visión. La boutique, dijo. Podía crecer, con mi ayuda. Usó palabras como legado y inversión familiar. Emiliano añadió: estamos tan cerca, mamá. Esto podría cambiarlo todo. Lo presentaron como una oportunidad única en la vida. Así que saqué el dinero del fondo. Firmé como aval del préstamo. Vi cómo ponían mi nombre en los papeles como si no valiera nada. Nunca preguntaron qué estaba sacrificando. Yo nunca lo dije. Un año después, me invitaron a un retiro de pintura en San Cristóbal de las Casas. 3 semanas de sol, óleos y silencio. Estuve a punto de decir que sí, pero entonces Emiliano mencionó lo caro que salían los frenos dentales de mi nieto y cómo el seguro no cubría casi nada. No esperé a que me lo pidieran. Hice la transferencia. El folleto del retiro se quedó en mi refrigerador hasta que los bordes se doblaron. Nadie notó cuando desapareció. No sé cuándo dejó de ser algo ocasional. Los sacrificios se mezclaron hasta convertirse en mi rutina. Yo era el colchón, el respaldo, la red. Ellos crecieron y brillaron en el terreno que yo despejé, y ni una sola vez miraron atrás. Hojeé los documentos en la carpeta, recibos de la boutique, pagos de la escuela, contratos de préstamos con mi firma limpia en la parte inferior. Alguna vez tuve sueños, y los cambié, uno, por los de ellos. Alejandra nunca vio el costo, pero yo sí, y ya no iba a pagarlo. El pedido llegó justo después del postre. Los platos aún estaban calientes, y los demás se dirigían al patio con copas en la mano cuando Alejandra se quedó atrás, haciéndome una seña hacia la cocina. Conocía esa mirada. Siempre era más amable justo antes de pedir algo. Se apoyó en la barra, con los brazos cruzados, la luz reflejándose en su anillo brillante. Quería platicarte de algo emocionante, dijo, con un tono ligero. La boutique está yendo muy bien. Tengo la oportunidad de rentar el local de al lado. Duplicaríamos el espacio, tal vez hasta una segunda línea de decoración para el hogar o productos de belleza. Es el siguiente paso. Asentí despacio, esperando. Pero el banco necesita un aval, agregó. Es solo una formalidad. 70,000 pesos. Tú sabes mejor que nadie cómo funciona esto. Sonrió, como si eso fuera un halago. Significaría mucho. La miré. Su pedido era tan familiar como el papel tapiz. Ya podía escuchar el silencio que vendría si decía que sí. La falta de agradecimiento, el olvido. No puedo hacerlo. Alejandra, dije con calma. Parpadeó, luego se rió. ¿Por qué no? No es que estés corta de dinero. ¿Qué haces todo el día? De todos modos, Emiliano entró justo a tiempo para escucharlo y se quedó parado cerca del fregadero. No dijo nada. La miré de frente. Paso mis días exactamente como quiero, y no voy a firmar como aval. Abrió la boca ligeramente. Luego la cerró. Miró a Emiliano, pero él estaba ocupado secando un vaso que no necesitaba secarse. El silencio entre nosotros se alargó demasiado. Sonreí apenas y pasé junto a ellos. Sin gritos, sin drama, solo una respuesta que no necesitaba repetirse. Afuera, el sol estaba bajo, cálido en mi espalda. Salí por la reja sin despedirme y fui a casa a abrir el cajón. La llave estaba donde siempre, dentro de una lata de costura detrás de los libros de contabilidad. Mis manos no temblaron, aunque pensé que lo harían. Abrí el cajón de abajo. Los rieles de metal chirriaron, como si el peso de lo que había dentro fuera demasiado incluso para ellos. La carpeta era gruesa ahora. Más de una década de recibos, transferencias, documentos notariados, contribuciones silenciosas.
Cada página tenía un nombre, a veces el mío, a veces el de ellos, pero cada número era mío. Cerca del final estaba el contrato de 2017. Alejandra estaba desesperada entonces. La boutique apenas había sobrevivido sus primeros 2 años. La renta estaba atrasada. El proveedor de inventario amenazaba con demandar. Recuerdo la llamada con claridad. No lloró, pero su voz tenía ese filo roto justo antes del pánico. Emiliano ya había agotado los pocos ahorros que tenían. El banco los había rechazado. No tenía a dónde más acudir. La encontré en un café cerca de la carretera. Tenía el contrato listo, impreso, revisado y notariado. No quería ser imprudente. Si iba a arriesgar 60,000 pesos de mi retiro, necesitaba alguna garantía. Ella no lo leyó con cuidado. Firmó donde le indiqué. 2 veces. Y me devolvió los papeles como si alguien hubiera vuelto a respirar. Lo guardé al día siguiente. Nunca lo mencioné de nuevo. Hasta ahora. La línea era clara, a cambio de un rescate financiero de 60,000 pesos. Paloma Guzmán asume el 52% de la propiedad del helecho dorado. Efectivo de inmediato. Era legal, notariado, silenciosamente vinculante. Debió pensar que lo había olvidado o que nunca lo usaría. Y por un tiempo. Tenía razón. Me convencí de que el silencio era paz, que dejarla fingir mantenía a la familia unida, pero la paz no se construye sobre la negación. Guardé el contrato en un sobre nuevo. Mañana. Ya no estaría en un cajón. Mañana. Se lo entregaría a quien olvidó lo que firmó. Cuando crucé la reja esa tarde, supe que algo había cambiado. No en ellos, al menos no todavía, sino en mí. No hubo drama, ni portazos, ni gritos, solo una frase, tranquila y deliberada, que cayó como una grieta en un cristal. Me fui antes de que se rompiera. Pasaron 3 días. Luego vino el golpe en la puerta. Alejandra estaba rígida, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Emiliano parecía cansado, de alguna manera más viejo, con los ojos pidiendo que la conversación terminara antes de empezar. Abrí la puerta de par en par y me hice a un lado. ¿Quieren un té?, pregunté. No intentaba ser amable, solo quería mantenerme firme. No venimos por té, espetó Alejandra. Entrando a mi sala sin esperar invitación, Emiliano la siguió despacio. Tomé el sobre del aparador. La carpeta dentro no era gruesa, solo precisa. Años destilados en páginas. Se la di a Emiliano. Me miró, confundido. Y luego abrió el sobre y empezó a leer. Sus ojos se movían despacio, luego más rápido. El color se le fue del rostro mientras pasaba las transferencias. Los recibos de la colegiatura. El contrato notariado. Alejandra dijo, con la voz tensa. ¿Firmaste esto? Ella apenas miró el papel. Es exagerado. Está torciendo las cosas. Eso fue hace años. Es tu firma, dijo él. Y los números son reales. Alejandra cruzó los brazos de nuevo, su tono helado. Está usando esto para controlarnos. Eso es lo que es. Me senté en el sillón frente a ellos. No. Lo estoy usando para dejar de ser invisible. Emiliano me miró entonces. De verdad me miró. Vi el reconocimiento llegar lentamente. Como alguien que se da cuenta de que había estado hablando sobre un silencio demasiado tiempo, Alejandra se negó a mirarme a los ojos. No pedí una disculpa. Sabía que no vendría, pero les había dado la carpeta. Había traído todo a la luz. Lo que hicieran con eso ya no era mío para cargar. A la mañana siguiente, el silencio entre nosotros se rompió en algo más afilado. Volvieron 2 días después, sin tocar esta vez. Solo el sonido del timbre presionado demasiado tiempo. Abrí y encontré a Alejandra ya a media frase. Esto es ridículo, siseó. Eres un parásito, aferrándote a algo que nunca construiste. No me inmuté. Emiliano estaba detrás, con los ojos cansados, parecía no haber dormido. Mamá, dijo en voz baja, ¿podemos hablar, por favor? Esto no vale la pena para destruir a la familia.
Esperé. Se frotó las manos. Solo vende tus acciones. Las compraremos directamente. Puedes salir de esto sin más tensiones, sin más conflictos. Los miré a ambos y hablé con calma. No pedí ser dueña, Emiliano. No busqué control. Di un paso adelante cuando nadie más lo hizo. Firmé como aval. Financié, rescaté. Y luego me hice a un lado y los dejé llevarse el crédito. Alejandra abrió la boca, pero levanté la mano. No me estaba aferrando. Estaba sosteniendo las cosas porque pensé que importaba. Ahora que parece que no. Simplemente me niego a desaparecer. Emiliano se movió incómodo. Alejandra me miró fijamente, como si pudiera obligarme a sentir culpa. No voy a renunciar a mi parte, dije. No voy a borrar mi lugar para hacerlos sentir más cómodos. Ninguno respondió. El silencio se alargó. No incómodo, sino definitivo. Una especie de cierre. Luego, sin otra palabra, dieron media vuelta y bajaron los escalones del porche. Cerré la puerta suavemente y dejé que el silencio regresara. Les había dicho que no vendería. Ahora tenía que mostrarles lo que eso significaba. Fui a su casa al día siguiente. No a suplicar, no a discutir, solo a dejar las cosas claras. Llevé la carpeta otra vez, bajo el brazo, como un libro de cuentas que no podía dejar sin terminar. Alejandra abrió la puerta con una sonrisa rígida que no llegó a sus ojos. Emiliano estaba en la sala, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Nadie me ofreció café esta vez. Puse los documentos en la mesa de centro sin ceremonia. No son amenazas, dije. Son registros. No estoy pidiendo nada. Solo asegurándome de que entiendan lo que ya está firmado. Emiliano hojeó las páginas como antes, más despacio esta vez. Alejandra se quedó apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Quieres ser la heroína ahora?, preguntó. ¿Es eso? ¿Quieres que nos inclinemos y te demos las gracias? No, dije. Quiero cerrar la cuenta. Soltó una risa cortante. No eres una heroína, solo estás amargada. Siempre has necesitado sentirte importante. Mantuve la voz firme. No estoy aquí para ser la heroína. Fui la contadora. Y ahora la cuenta está cerrada. Emiliano levantó la vista. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que lo que construyan de ahora en adelante, o si mantienen la boutique abierta o no, es suyo para cargar. No lo voy a financiar, arreglar ni responder por ello nunca más. Nadie me detuvo cuando me levanté. Tomé la carpeta. Dejé las copias en la mesa y salí. Detrás de mí, el silencio pesaba más que antes. 2 mañanas después, un sobre grueso se deslizó por la ranura de mi correo. El sobre era grueso y oficial. Ya sabía qué era antes de abrirlo. Coacción, influencia indebida. Alegaban que había manipulado a Alejandra para firmar el contrato de propiedad mientras estaba bajo presión financiera y emocional. Querían que devolviera las acciones, que restauraran el control, que mi nombre desapareciera de todo. Llamé a Clara esa noche. No hizo preguntas, solo me dio un nombre, Margarita Salazar. Litigante retirada, más filosa que el cristal. Leyó el contrato, los estados de cuenta, los correos con el arrendador y los proveedores. Asintió una vez, un gesto que decía que no estaba preocupada. Es un farol, dijo. Lo terminaremos limpio. Y así fue. La audiencia duró menos de 20 minutos. Su abogado habló de emociones. Margarita presentó hechos, fechas, cifras, formularios firmados, marcas de tiempo, mi transferencia de fondos, mi acuerdo de propiedad, mi papel en salvar el negocio del colapso, la jueza. Una mujer de cabello plateado y ojos cansados. Revisó los papeles y luego miró directamente a Alejandra. La evidencia es inquebrantable, dijo. Se concede la moción de desestimación. Alejandra se estremeció al sonido del mazo. Salió del tribunal con Emiliano, con el rostro pálido, los pasos inseguros. Ninguno me miró. Afuera, Margarita se giró hacia mí con un asentimiento. Se acabó, dijo. No pueden tocar tus acciones otra vez, asentí.
Pero no me sentí triunfante, solo cansada. Ese cansancio que viene después de que años de silencio finalmente se rompen en verdad. El silencio no llegó de inmediato, se coló poco a poco, como enredadera sobre una cerca. Persistente, deliberado. Primero, los mensajes se espaciaron. Luego, las llamadas desaparecieron por completo. El silencio debería haber dolido, pero en cambio, sentí como si se hubiera despejado un espacio dentro de mí. Sin las transferencias mensuales, el brillo de la boutique comenzó a desvanecerse. Supe por Clara, a través de una amiga, que Alejandra había reducido el inventario y despedido a 2 empleados. Se hablaba de rentas atrasadas, rumores de que los proveedores empezaban a exigir pagos por adelantado. No me regodeé, no deseé su colapso, pero tampoco rescaté. Había pasado tanto tiempo siendo útil que olvidé cómo se veía la quietud. Ahora, mis mañanas comenzaban con tierra bajo las uñas y el susurro suave de las hojas bajo el sol temprano. Aprendí a dividir dalias. Coseché romero y se lo di a Paulina, que lo usaba para el pan del café de al lado. Pinté. Al principio mal, luego no tan mal. Empecé a perderme en el tiempo, una libertad que no había sentido en décadas. Ser voluntaria en la clínica financiera le dio estructura a mi mente. Conocí a personas que nunca habían tenido una cuenta de cheques, viudas intentando entender sistemas de pago en línea, estudiantes universitarios aprendiendo a construir crédito de la manera correcta. Nadie se burló de lo que hacía. Nadie preguntó si era suficiente. Era extraño lo profundamente vista que me sentía al ser útil para quienes no pedían más de lo que ofrecía. Entonces, llegó el mensaje. El nombre de Emiliano iluminó mi pantalla. Mamá. Te extrañamos, sin puntos, sin detalles. Lo leí una vez, luego otra. No decía lo siento, no decía entiendo. Decía te extrañamos, como si la ausencia fuera el único delito que había ocurrido, como si la distancia, no el desprecio, nos hubiera roto. No respondí, no escribí un borrador ni lo borré. No me quedé con el dolor ni esperé a que pasara. Solo borré el mensaje y puse el teléfono boca abajo en la mesa. Había agua hirviendo para un té, un lienzo a medio terminar en el solario. La manguera seguía enrollada cerca de las peonías, que empezaban a curvarse un poco en los bordes, así que llené la regadera y volví al jardín. La vida en la que intentaron hacerme sentir pequeña nunca fue realmente mía. Esta sí lo era, y floreció sin pedir permiso.